No todos los que se fueron de la iglesia se fueron por rebeldía. Algunos se fueron heridos, otros confundidos y otros porque nadie les explicó lo que realmente estaba pasando. Si hiciste clic en este video es porque tú también has sentido esa tensión. Hoy vas a entender algo que casi nadie explica: las causas estructurales y espirituales reales detrás del abandono de la fe. A continuación te presento las causas estructurales y espirituales más relevantes por las cuales muchas personas se alejan de la iglesia, ya sea por abuso espiritual, heridas no resueltas o responsabilidad personal, con fundamento bíblico y respaldo histórico teológico. Según los padres de la iglesia, reforma y posreforma. Organizo el contenido por categorías para claridad pastoral y doctrinal. Como primer punto o primera razón, abuso espiritual y liderazgo autoritario. El núcleo del problema de aquello es la manipulación de la conciencia, uso del miedo, control excesivo, falta de rendición de cuentas cuando el liderazgo suplanta la autoridad de Cristo. La base bíblica, según el libro del profeta Ezequiel 34:4, nos dice: no fortalecisteis las débiles, sino que os habléis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3, nos dice: apacentad la grey, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, en resumen, el liderazgo cristiano es servicio, no dominación. Bueno, según los padres de la iglesia, San Gregorio Magno nos dice: el que es puesto sobre los demás debe temer más que dominar. San Juan Crisóstomo nos dice: el sacerdote debe ser puro como si habitara en los cielos. En otras palabras, en la patrística el abuso pastoral era visto como traición al ministerio. En la época de la Reforma, según Juan Calvino, nos dice que los pastores no tienen dominio sobre la fe del pueblo, sino que son ministros de la palabra. Y según Martín Lutero, nos dice que él critica el uso del poder eclesiástico como mecanismo de opresión espiritual. En la época de la posreforma, según Richard Baxter, un pastor reformado, nos dice que el pastor que descuida las almas destruye más con su negligencia que con herejías. Cuando un líder suplanta la voz de Cristo, la fe se empieza a asfixiarse. No todo sométete viene de parte de Dios. La Biblia distingue entre autoridad y dominación. Y si depende del miedo, algo está mal. Bueno, como segundo punto, la hipocresía y escándalo moral. El núcleo del problema de aquello es que la incongruencia entre doctrina y práctica, líderes o miembros que viven contrario al Evangelio. Base bíblica, según San Mateo, capítulo 23-27, Jesús le dice a los fariseos: sepulcros blanqueados. La carta del apóstol Pablo a Romanos 2:24 nos dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En la carta universal de Santiago 3:1, en resumen, mayor juicio para maestros. Bueno, los padres de la iglesia, uno de ellos, San Agustín de Hipona, nos dice que la iglesia tiene muchos que parecen dentro y están fuera, y muchos que parecen fuera y están dentro.
En otras palabras, Agustín reconoce la tensión entre iglesia visible y verdadera fe. En la época de la Reforma, según Juan Calvino, en esta iglesia hay una mezcla de hipócritas y verdaderos creyentes. En la época de la posreforma, según Jonathan Edwards, nos dice: advierte contra la religiosidad emocional sin regeneración auténtica. Nadie quiere más que predicar la santidad y vivir una doble vida. Jesús llamó sepulcros blanqueados a aquellos hipócritas que viven en esa incoherencia. Nos muestra que la iglesia visible siempre fue mixta, y si maduras realmente, entiendes esto sin perder la fe. Bueno, como tercer punto, falta de discipulado y madurez espiritual. El núcleo del problema es la conversión superficial, ausencia de enseñanza sólida, fe emocional sin raíces. Base bíblica en la Carta Universal a los Hebreos, capítulo 5, versículos 12 hasta el 14, en resumen, debiendo ser ya maestros. En la carta a los Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, es un resumen. Y en el libro del profeta Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Según los padres de la iglesia, en este caso, San Ireneo de León nos dice: la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. En otras palabras, madurez espiritual como meta del Evangelio. En la época de la Reforma, Martín Lutero, según el Catecismo Mayor en su prefacio, se lamenta de la ignorancia doctrinal del pueblo cristiano. En la época de la posreforma, según Charles Spurgeon nos dice: un cristiano sin doctrina es como un barco sin timón. Muchos no se alejaron, simplemente nunca echaron raíces. Emoción no es madurez, te da fundamento, te da estabilidad cuando la fe se apaga. Estas dos incógnitas te las dejo para que te las respondas tú mismo. Como cuarto punto, la ofensa, resentimiento y falta de perdón. El núcleo del problema son las heridas no sanadas que se convierten en amargura. Base bíblica, Hebreos 12:15. En resumen, que ninguna raíz de amargura brote. San Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31 al 32, quitar amargura y perdonar. Según los padres de la iglesia, en este caso San Cipriano de Cartago, nos dice: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. En otras palabras, la ruptura por resentimiento era vista como peligro espiritual. En la época de la Reforma, según Juan Calvino, comentario a los Hebreos 12:15, la amargura no permanece sola, sino que infecta a muchos. La mayoría no se va por doctrinas, se van por heridas. Pero la amargura no te libera, sino te encadena. Revela que el resentimiento contamina. Aprende a sanar sin abandonar. Como quinto punto, amor al mundo y enfriamiento espiritual. El núcleo del problema es priorizar comodidad, cultura o pecado antes que la comunidad cristiana. Cuando la base bíblica en la segunda carta del apóstol San Pablo, en Timoteo 4:10,
En resumen, además, me ha desamparado amando este mundo. Asimismo podemos leer en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, y también el Evangelio según San Mateo 13:22, que en resumen, afanes ahogan la palabra. Según los padres de la iglesia, en este caso Tertuliano de Cartago nos dice: advierte contra la seducción cultural que debilita la fe. En la época de la Reforma, según Martín Lutero, nos dice: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Comentario a los Salmos 115. En la época de la posreforma, según John Owen, o matas el pecado o el pecado te matará. A veces no fue la iglesia la que falló, fue el corazón que empezó a amar otra cosa. Identifica los ídolos y decide a quién realmente tú perteneces. Como sexto punto, expectativas incorrectas sobre la iglesia. El núcleo del problema es esperar perfección absoluta en lugar de comprender la naturaleza mixta de la iglesia visible, bíblica. Según San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, Jesucristo nos habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29 al 30, también se nos habla sobre las expectativas incorrectas sobre la iglesia. Y también en 1 Juan 1:8. Según los padres de la iglesia, en este caso San Agustín de Hipona, nos dice que la iglesia no es pura por la santidad de todos sus miembros, sino por la presencia de Cristo. En la época de la Reforma, según la Confesión de Augsburgo, artículo 7, la iglesia es donde se predica el Evangelio y se administran los sacramentos correctamente. Muchos esperan un hospital sin enfermos, pero Jesucristo habló del trigo y de la cizaña. Corrige expectativas irreales. Permanece aunque veas imperfección. Y como séptimo y último punto, la falta de restauración y acompañamiento pastoral. El núcleo del problema es el fracaso en restaurar al herido o disciplinado. La base bíblica, según la carta del apóstol Pablo a Gálatas 6:1, pueden leer sobre aquello en 2 Corintios 2, versículos 7 al 8, también en Santiago 5, de 19 al 20, hablan sobre aquellos problemas. Según los padres de la iglesia, en este caso, San Basilio el Grande nos dice en Reglas Morales, insiste en la corrección con mansedumbre. En la época de la Reforma, según Juan Calvino, nos dice que la disciplina eclesiástica debe ser medicinal y no destructiva. El problema no fue caer, porque nadie no te ayudó a levantarte. Muestra que la disciplina es medicinal y no destructiva. Florece donde hay restauración, no condena. Después de ver estas 7 causas, la pregunta no es solo ¿por qué otros se fueron?, sino ¿qué estás haciendo tú con tu fe? Porque entender el problema activa tu corazón totalmente rendido, pero decidir permanece y fortalece tu relación personal madura. Conclusión teológica integral. Históricamente la tradición cristiana reconoce la iglesia visible siempre será imperfecta. El abuso pastoral es pecado grave. El resentimiento no tratado destruye la fe. La perseverancia es marca del creyente genuino. La síntesis bíblica final está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69,
En resumen, algunos se fueron, pero el apóstol San Pedro permaneció. En 1 de Juan 2:19, en resumen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y en San Mateo 18:7, en resumen, ay del mundo por los tropiezos. Si este video te confrontó, es porque te tocó algo real. Suscríbete ahora si quieres cristianismo sin filtros, porque entender esto puede definir si tu fe está sobreviviendo o se está apagando. No te olvides de compartir, dejar tu like y escribe en la bandeja de los comentarios qué tal te pareció este video. Dios te bendiga, soy Cristianismo Esencial, hasta la próxima.